Bueno, buenas noches. Esta es una reunión de Apola Posadas. Eh, en esta oportunidad nosotros estamos trabajando el seminario 11 y para dialogar un poco sobre algunos temas, invitamos en esta oportunidad a Carlos Gómez Camarena. Voy a pasar a presentar, a dar alguna información sobre él. Él es psicoanalista, practica el psicoanálisis en la Ciudad de México actualmente, es miembro del Foro del Campo Lacaniano de México, es académico e investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, es director de la colección Estancias de la editorial Paradiso Editores, doctor en psicoanálisis por la Universidad de la Sorbona, París Cité, estudió en Harvard University y en Brisbane University of London. Ha realizado estancias de investigación en la en la University of Manchester, en la University of Bristol y en la University Humboldt de Berlín. Ha presentado públicamente sus trabajos de investigación en 14 países y actualmente es coordinador en México del proyecto internacional de investigación Estimates Critical Theory from the Global South, financiado por Andrew Mellon Grant Foundation. Después vamos a preguntarle un poco de qué se trata este proyecto internacional. En esta oportunidad nos va a hablar de una pregunta que nos rondaba a nosotros en torno al seminario 11 y es la clase que se titula ¿Qué es un cuadro? Eh, entonces lo invitamos a él para que escuchar cuál es su opinión, los temas que fue desarrollando. El título que él eligió para la jornada de hoy fue justamente ¿Qué es un cuadro para Lacan? Se los digo bien acá. Arte, modernidad filosófica y topología. Así Exacto. que bueno, le doy la palabra a Carlos. Carlos, vos podés manejarte como te parezca, si querés Perfecto. presentar, si querés que te hagamos preguntas entre medio. Si Bien, querés. muchísimas gracias a ti, Leandro, tocayo de apellido, y muchas gracias también a Paula Posadas por la invitada y por la invitación y por la confianza para poder hablar de estos temas, especialmente porque si hay un rasgo que caracteriza a su asociación es el rigor epistemológico, algo que admiro en ustedes. La forma en que voy a proceder es, hablaré, solamente que hubiera algo urgente, lo pueden plantear en el chat. Eh, Les propongo que hable una hora 20, ¿sí? Y después haya una media hora de preguntas, ¿sí? O sea, de tal manera que sean 2 horas, supongo que es bastante, es tiempo considerable, y en el chat van a encontrar el Padlet. El Padlet simplemente copian y pegan el, el, el link en su navegador y pueden hacer preguntas vía esta aplicación, que es básicamente como un pizarrón electrónico. Y entonces después lo proyecto y todo el mundo podemos ver las preguntas que harán. Si hubiera algunas precisiones, se puede abrir el micrófono. Dependiendo del número de personas que haya, vemos si usamos el Padlet o no. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el plan del día de hoy. El objetivo del día de hoy parece clase, pero bueno, un poco me manejo, es mi beta académica. El objetivo de la clase, pero el objetivo es comentar la clase del seminario 11 que se titula ¿Qué es un cuadro?, para dar algunos elementos que arrojen luces epistemológicas y metodológicas para la teoría y la práctica psicoanalítica. En un primer momento voy a hacer la pregunta, ¿qué función tiene la historia del arte para Lacan? ¿Y cuál es la diferencia con el uso que hace Freud de la historia del arte? Después responderé a la pregunta, ¿qué es un cuadro para Lacan? ¿Y qué diferencia tiene con qué es un cuadro para la historia del arte? ¿Y qué diferencia hay con qué es un cuadro para Foucault? Voy a comentar una clase de un seminario 2 años posterior. Y
En tercer momento, la pregunta que trataré de responder es cuál es la importancia epistemológica del cuadro en la investigación y en la práctica del psicoanálisis. Y por último, ¿qué relación hay entre la indagación que hace Lacan de la pintura en la secuencia que va del seminario 8, la transferencia, al seminario 13, que es el objeto del psicoanálisis, con la matematización y la topología? Aquí doy un contexto. El contexto es el siguiente. Yo hice una investigación que duró formalmente 6 años, pero en realidad tomó 10 años, que es una investigación sobre el matema y el poema en Lacan. Y lo que hice fue hacer al final 3 estudios. O sea, estudié cómo se vincula el matema y el poema en 3 momentos de Lacan. Entonces trabajé el mito en el seminario del seminario 2 al 4 en Lacan, y después trabajé al final. El tercer caso era la lectura que hace de Joyce Lacan, donde hay una articulación también entre matemáticas, que es topología de nudos, y la lengua. Pero el segundo caso fue esta secuencia, del seminario 8 al 13, hay una secuencia de indagación de Lacan sobre las pinturas. Voy a tratar también de responder el día de hoy por qué Lacan articula siempre arte con ciencia o poesía con matemáticas. Eso también está sobre ese horizonte. Y el segundo caso que trabajé en esta investigación que hice fue justamente la lectura de las meninas, que voy a trabajar también el día de hoy. Como ustedes verán, no voy a comentar directamente, voy a dar algunos comentarios sobre la clase que es un cuadro, pero más bien lo que voy a hacer es dar elementos, como les decía, epistemológicos y metodológicos para poder leer de otra manera o profundizar temas que tienen que ver con esa clase. Entonces voy empezando con, ese es el plan. ¿Qué función tiene la historia del arte para Lacan? ¿Y cuál sería la diferencia con el uso que hace Freud? Miren lo que dice Freud en Psicopatología de la vida cotidiana. Cito, dice, uno tiene la impresión de lo difícil que es para un psicoanalista descubrir algo que un poeta no supiera ya. Es decir, hay una función anticipatoria del arte. Esta es como una relación romántica. Freud tenía una relación romántica con el arte. Romántica no en el sentido vulgar o vernáculo, sino en el sentido filosófico, en el sentido de corriente artística. Romántico significa que se encontrará profundidades, un poco junguiano en ese punto. El arte anticipa algo que la ciencia no puede decir o que la filosofía no puede decir. Es una función anticipatoria, pero que después será apuntalada por medio de la ciencia. O sea, Freud encuentra que la ciencia no puede formular ciertas cosas y que el arte dice cosas antes. Los poetas específicamente dicen algo que la ciencia no puede decir en su tiempo o la filosofía no puede decir en su tiempo, pero que después tendrá que ser apuntalada, trabajada, formalizada, probada por medio de la ciencia. Yo le llamo a esto una función clásica, es la forma clásica de relación entre psicoanálisis y arte, fundada por Freud. Lacan repite el gesto. En Lacan también hay esta relación anticipatoria del arte, pero no es la única relación. Eso es lo interesante. Lacan plantea nuevas formas de poder pensar la relación entre psicoanálisis y arte. Repito, también Lacan lo que hace es pensar que el arte, no solamente la poesía, sino la pintura, anticipa algo que la propia filosofía o la propia ciencia no puede todavía plantear. Esto es muy importante porque entonces tiene que ver con la epistemología francesa, con la epistemología continental. Foucault, Bachelard, Coiré, Jean Hippolyte, toda la corriente epistemológica continental, no la corriente epistemológica de Viena, es decir, anglosajona. Hay la idea de que el arte tiene una forma de pensar, puede plantear cosas importantes. Entonces, en ese sentido, pueden ustedes encontrar en el seminario 2, en la página 17 del seminario oficial de Lacan, dice lo siguiente. En relación con esta concepción, el descubrimiento freudiano tiene exactamente el mismo sentido de descentramiento que aporta el descubrimiento de Copérnico.
Está hablando de ciencia, está hablando específicamente de cosmología, sí, está hablando de la modernidad científica y dice, lo expresa muy bien la fulgurante fórmula de Rimbaud, los poetas, que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás. Y dice, je est un autre, yo es otro. Es decir, que Rimbaud, de alguna manera, también los poetas ya anticiparían de alguna manera el descentramiento que habla Copérnico. Es curioso porque justamente Lacan repite este gesto, pero utiliza un mal ejemplo, porque Rimbaud es posterior a Copérnico, mucho tiempo posterior. Pero bueno, en todo caso, lo que les quiero decir es que a Lacan le interesa el arte, entre otras cosas, porque el arte anticipa cosas que el psicoanálisis o que la filosofía o que la ciencia no habían podido, anticipa cosas que después señalarán la filosofía y la ciencia. Y entonces Lacan también lo que hace es, a diferencia de Freud, es primero el arte, pero hay que ver qué tipo de arte, no la poesía, ¿eh? o, sino la pintura, anticiparía un cierto movimiento epistemológico, y que después tendrá que ser apuntalado por medio de la ciencia. Como ustedes saben, no es lo mismo la ciencia en Freud que la ciencia en Lacan. La ciencia en Freud tiene más un corte empírico, si quieren, de un talante aristotélico, mientras que Lacan, como él mismo dice, Platón era lacaniano, ¿no? Y entonces, como la relación tradicional entre la ciencia, el arte anticipa y luego la ciencia prueba, ya no es una relación de prueba en el sentido de empírico, sino en el sentido de puesta a prueba por medio de la formalización matematizante. Esto es importante, es la misma relación, pero el concepto de ciencia cambia. Pero la relación se mantiene. Ahora, ¿por qué? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué para Lacan hay un interés particular por la pintura y no por la escultura, la ópera, la música, la arquitectura o el cine? Que también los menciona Lacan. Pero, por ejemplo, también es una pregunta para Freud. ¿Por qué Freud sí hace análisis de pinturas o análisis de poesía o de literatura, pero, o trabaja ejemplos con ello, pero no de escultura o de ópera o de música? Sabemos que a Freud no le gustaba la música, no era como algo que le interesara. Pero en todo caso no se trata de una cuestión personal, o una cuestión de estilo, sino hay algo importante para poder pensar en términos estructurales, en términos epistemológicos, ¿por qué la pintura y no otro tipo de arte? Y entonces, aquí lo que quiero decir es que para regresar a mi investigación de doctorado, cuando yo hablo de la relación entre poesía y matemáticas, no estoy hablando de la función poética de Jacobson, no estoy hablando ni siquiera de la lengua lacaniana, no estoy hablando del arte en general, sino de poema en el término de poiein, de hacer, en una vertiente mucho más heideggeriana, badiouana, e incluso de Bárbara Kazan, una especie de poesía post-heideggeriana. Es decir, la poesía, voy a decirlo claramente, es la poesía. ¿Qué es lo que tienen en común las matemáticas y la poesía? ¿Y por qué le interesan tanto a Lacan? ¿Y por qué las articula? Porque las matemáticas y la poesía fuerzan el lenguaje de manera inmanente. Es decir, inventan de dos maneras distintas, reinventan de manera inmanente el propio lenguaje. Esto es una visión badiouana de la cuestión. Es decir, tanto las matemáticas como la poesía lo que hacen es inventar nuevas formas de lenguaje de manera inmanente. Es aquí importante señalar la parte inmanente. Entonces, en ese sentido, para mí, poesía tiene que ver, en el sentido badiouano, tiene que ver con hacer un forzamiento inmanente del propio lenguaje. De ahí el interés epistemológico. El interés epistemológico tiene que ver con la invención, que es un tema badiouano por excelencia. Tiene que ver con el acontecimiento. Entonces, Lacan y el propio Freud, pero más Lacan, lo que hacen es tratar de hacerse de recursos para poder inventar algo nuevo, ¿no? O de formular algo de manera novedosa. En este caso, es tan importante para Lacan la poesía, en el sentido amplio que le estoy dando, arte, estética,
arquitectura, de lo que pudiera tomarse en el sentido de un forzamiento interno del propio lenguaje que pudiera inventar algo nuevo. ¿Mm? Lo mismo pasa con las matemáticas, pero los dos operan de maneras distintas, porque las matemáticas epistemológicamente operan como un vaciamiento de sentido, ¿Mm? Despojan, mientras que la poesía como forzamiento del lenguaje es más bien una proliferación del sentido, una saturación del sentido o una multiplicación del sentido. Entonces inventan de dos maneras distintas el lenguaje. Pero todavía no respondo por qué hay un interés por la pintura y no por otro tipo de arte. ¿Mm? De alguna manera también, es decir, piensen que en Freud la relación con el arte era más bien a través de la novela, de la literatura, y no tanto de la poesía, aunque sí hablaba de la poesía. En Lacan se centrará, por un lado, en la poesía y no en las novelas, ahorita hablaré de eso, y en esta secuencia tan importante, porque va de la mano de una matematización, del seminario 8 al 13 hay una especie de imperialismo del análisis pictórico, vía la óptica y la topología de superficies. Esto es muy importante, hacia el final voy a ir planteando esto. Si quisiéramos ser esquemáticos, muy esquemáticos, estoy siendo muy reduccionista, pero es importante plantearlo como inflexiones estructurales en la forma en que Lacan indaga en el arte. ¿Cuáles son las dos cosas que más le interesan a Lacan del arte y que tienen que ver con una cuestión de forzamiento del lenguaje? Si quisiéramos ser esquemáticos, la historia del arte para Lacan tiene básicamente dos tiempos, nada más dos tiempos. Toda la historia del arte se reduciría a dos tiempos. El primer tiempo sería la vasija del arte primitivo. Y tiene que ver con Heidegger. ¿Por qué? Porque es la cuestión de cómo en realidad la vasija produce un vacío. Y la producción de un vacío, en términos de la vasija heideggeriana, lo que hace es plantear una relación distinta con el mundo. Esto es crucial, porque aquí voy a hacer una conexión muy importante con la filosofía de Gilles Deleuze, en su libro ¿Qué es la filosofía? Deleuze y Guattari escriben un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Y ahí plantean la diferencia entre filosofía, ciencia y arte. Es muy interesante porque para ellos también es muy importante la cuestión acontecimental. Recuerden que el término acontecimiento viene de Heidegger, después Deleuze y después Badiou. Claro, hay una cosa muy importante también en Levinas, en Derrida, que viene vía heideggeriana, pero en Badiou se reinventa. En fin, el caso es que en Deleuze la pregunta ¿qué es la filosofía? Se tiene que ver en relación con qué es el arte y qué es la ciencia. Y lo que dice Deleuze es impresionante, porque lo que dice es el arte, perdón, la ciencia lo que hace es crear nuevos functores. Es decir, lo que hace es pensar la ciencia, la filosofía y el arte en términos de inventar algo nuevo. ¿Qué inventa la ciencia? La ciencia inventa functores, dice Deleuze. ¿Qué hace la filosofía? Inventa nuevos conceptos que antes no existían. Además, tiene un comentario muy lindo porque dice que cada vez la filosofía tiene enemigos o adversarios más, ¿cómo decirlo? Que se creen mucho, no recuerdo la palabra técnica, pero que se creen mucho siendo poco. Y su principal adversario en este tiempo es la mercadotecnia, porque la mercadotecnia o el marketing crean conceptos, dice Deleuze y Guattari, ¿eh? Pero ¿qué hace el arte? El arte crea nuevos percepciones. La ciencia crea functores, nuevas funciones matematizantes, la filosofía hace nuevos conceptos y el arte lo que hace es crear nuevas percepciones. Es en esa misma línea también que Lacan plantea que hay, de alguna manera, se puede leer en Lacan que hay solamente dos movimientos importantes de cómo pensamos. Es decir, el arte tendría que ver no solamente con percibir de manera distinta, como dice Deleuze, sino también cómo hay una cosmovisión y un cambio de pensamiento en la humanidad. Por eso, la historia del arte en Lacan se reduce a dos tiempos. Ya dije el primero, la vasija, ¿eh? Las artes del vacío. ¿Mm? Y en un segundo momento tiene que ver con la modernidad, que es el cráneo en la pintura clásica. ¿Y qué es el cráneo en la pintura clásica? Es los embajadores de Holbein, que es las artes de la anamorfosis. Entonces tenemos por un lado las artes del vacío, primitivas, y las artes
de la anamorfosis, este, las artes de la anamorfosis como el cráneo. Esto es importante porque toda la tercera parte de este seminario se basa en eso. Es decir, el seminario 8 indaga la estética del vacío, la vacuola, el jarro de heideggeriano, y en el seminario 11 empieza una secuencia que terminará hasta el 13, que es la indagación sobre la anamorfosis. ¿Se entiende? No estoy reduciendo en términos estructurales. Esto es muy importante. ¿Por qué digo estructurales? Porque, y lo vamos a ver, porque para Lacan la pregunta por la historia del arte es una pregunta por ¿qué cambió para siempre la historia de la humanidad? En ese sentido, Lacan, y vamos a ver la pregunta que le hace él a Foucault, es una pregunta transhistórica. Es decir, en términos lacanianos es ¿qué hay de real en el tejido de lo simbólico? Dicho en términos de los 4 discursos de Lacan en el seminario 17, del 17 al 20, esa secuencia del 16 al 21, lo que trabaja es que aunque los cuatro discursos hayan aparecido históricamente, es decir, no aparecieron todos de una sola vez, de manera sincrónica, sino fueron apareciendo históricamente, eso no le quita que su relación entre los 4 sea estructural. Los 4 discursos, aunque hayan aparecido históricamente, son transhistóricos, lo cual es un tema interesantísimo que ustedes pueden indagar en el prefacio de Lógicas de los Mundos de Alain Badiou. Esa misma pregunta ya la podemos ver. Lacan va trabajando cosas años y años antes, de tal manera que esta relación transhistórica de los 4 discursos, es decir, que aunque aparezcan históricamente, son ahistóricos o transhistóricos, es algo que ya venía trabajando en la pintura. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene entonces la pintura para Lacan? Entonces, las artes del vacío, la vasija o el cráneo o la estética de la anamorfosis, aunque aparecieron históricamente, lo que van a hacer es mostrar que esas relaciones son transhistóricas. Es decir, en la subjetividad moderna, que es con la que trabaja el psicoanálisis, el sujeto dividido, se las va a tener que hacer estructuralmente, en términos de en la propia estructura de lo simbólico aparece un rompimiento de la estructura que se llama lo real, es inmanente a lo propio simbólico, va a aparecer las artes del vacío y las artes de la anamorfosis. Todo eso se va a jugar estructuralmente en el sujeto moderno. De ahí el subtítulo que yo propongo, que es la filosofía moderna. Hay una relación entre la historia del arte y la filosofía moderna. ¿Por qué la pintura y no la poesía, la literatura, el teatro, como es el caso de Freud? Porque a Freud le interesaba la poesía, la literatura o el teatro. Y es que Lacan, de hecho, trabaja más con la poesía que la literatura o el teatro. Los poetas comentados son Sófocles, Plauto, Shakespeare, Molière, Racine, Claudel y Jean Genet. Pero sobre la literatura solo son trabajados Marguerite Duras, Gide o Joyce. El caso de Edgar Allan Poe se trata de una literatura no tanto en forma de novela, sino como cuento. Un cuento estructural que muestra el lugar del vacío, la letra. Ven entonces esta cuestión del vacío, del jarro. Van a ver algunos vínculos con la filosofía de Heidegger, evidentemente. En el caso, y entonces también entonces la pregunta, ¿por qué preferiría Lacan, que también lo hace, el teatro que la novela? Es bien interesante. Estoy haciendo un recorrido rapidísimo de cómo trabaja Lacan el arte y por qué es tan importante para él. ¿Por qué preferiría el teatro que la novela? En el caso de Guido, de Proust, se trata de escritores que usan su vida material de su obra, lo que ocurre también un poco con Marguerite Duras y Joyce, es decir, por eso le interesa la literatura a Lacan, a una construcción de casos. Hay una relación entre su vida y su escritura, que no es lo mismo que psicobiografía, que si vieron la clase de qué es un cuadro, Lacan critica la psicobiografía. Es decir, no se trata de la vida del artista, sino se trata de qué se juega en términos de invención de la humanidad en la escritura o en la pintura. En el caso de Hamlet, de Shakespeare, el teatro personifica el discurso del otro bajo la forma de un personaje, ya que el actor enuncia el discurso de un otro. Hamlet de Shakespeare trata sobre la organización del deseo. Edipo y Antígona de Sófocles hablan de los límites entre el eros y la locura. El balcón de Jean Genet localiza las coordenadas del lugar del falo.
La Atalia de Racine habla de la definición del punto de acolchado. El anfitrión de Molière es sobre el ideal del yo, y la trilogía de Claudel tratan sobre el análisis del sacrificio, el deseo y lo trágico. Todas las obras de teatro son sobre ficciones alrededor del discurso del otro y de su función de verdad. Es decir, habría ciertas formas estéticas, ciertas formas artísticas que estarían más vinculadas con ciertos problemas psicoanalíticos. Si ustedes trabajan el teatro, van a trabajar el discurso del otro. Si ustedes trabajan la poesía o la literatura, lo que van a hacer es trabajar la letra. Pero, ¿qué ocurre cuando uno trabaja la pintura? Ese es el punto. Esto es bien importante porque entonces también es muy importante para el proyecto, para el programa de investigación científico de Apola, pensar que la topología de nudos o la geometría analítica o los algoritmos o el álgebra funcionan de maneras distintas. ¿Qué piensan cada uno de esos tipos de matemáticas? Es lo mismo que podemos aprender de cómo funciona en Lacan el mito. ¿Qué piensa el mito? ¿Qué piensa la literatura? ¿Qué piensa el cuento? ¿Qué piensa la pintura? Pero la pregunta de hoy es, ¿qué piensa la pintura? Más que qué piensa la literatura o qué piensa el mito o el cuento o la poesía. ¿Se entiende? Hay un texto muy lindo, muy importante sobre los estilos, como el estilo de Lacan es más bien mítico-poético, mientras que el de Freud es narrativo novelesco, en un texto que se llama, no recuerdo, pero es de Eric Porch. Creo que es el de los nombres del padre. No, les voy a deber la referencia, pero es Eric Porch, que es un psicoanalista que es muy importante leerlo. En fin, después de mostrar esto, la pregunta entonces, voy a paso al punto 2, es ¿qué es un cuadro? Es bien importante porque en esta clase de Lacan, en esta sesión de Lacan, más que una clase, es una sesión de su seminario, la pregunta que él es parte de la edición del Seminario 11. Todavía está vivo cuando Jacques Alain Miller hace la edición de la transcripción y la ¿cómo se llama? El establecimiento del seminario. Es decir, Lacan le pone ese subtítulo. ¿Qué es? Le pone ese título a esa sesión. ¿Qué es un cuadro? Y lo primero que dice, si ustedes leyeron la sesión, dice, en lugar de hacerme la pregunta filosófica o hacerme la pregunta de la historia del arte, de qué es una pintura, yo voy a hacer una pregunta mucho más estructural, que es, ¿qué es un cuadro? Y no es lo mismo una pintura que un cuadro. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es un cuadro para Lacan? Llegamos ya al centro de la clase de esta conferencia. Vamos a ver entonces qué es un cuadro. Mientras me voy sirviendo una cerveza. Lacan sustituye entonces la pregunta de la filosofía o de la historiografía que se interroga ¿qué es una pintura? A la pregunta ¿qué es un cuadro? Que es transversal a la historia de la pintura. Cuando digo transversal, otra vez apunta a la cuestión transhistórica, que es un punto bien importante. Ese era mi punto de discusión con mi directora de tesis, Laurie Lofer, que ella es la experta en teoría de género, y siempre lo que yo le discutía con ella en teoría de género era que el psicoanálisis aporta algo al género en relación a lo transhistórico de lo real. Y ella, para nada, como buena Foucaultiana, lo que hace es hacer un historicismo del psicoanálisis. Es una discusión muy, muy interesante, y que tiene que ver con una escuela psicoanalítica, en el sentido de escuela lacaniana, que es la École lacanienne du psychanalyse, que es la de Jean Alouche, Guy Legouffé. Es muy importante ir también viendo que hay distintas lecturas, distintas orientaciones epistemológicas en el psicoanálisis lacaniano. Como ustedes saben, yo pertenezco a los foros del campo lacaniano y también tenemos otra forma de pensar estas cuestiones. Ustedes tienen su programa de investigación científica, que es admirable. Entonces, voy a volver a proyectar. Quiero que se den cuenta de la importancia de la pintura para Lacan. Aquí hay una pregunta de Palmieri, pero voy a ir hasta el final para verla. Voy a compartir la pantalla y miren lo que podemos ver aquí. Si ustedes ven aquí, aquí me estoy basando en un libro que se llama Lacan et la peinture, Clinique du tableau, o sea, la clínica de la pintura o la clínica del cuadro,
conceptualización y realización de Jean-Louis Suze. Es un CD. Entonces son como una serie de clases en CD donde Jean-Louis Suze, de la École Lacanienne du Psychanalyse, hace un recorrido de las pinturas que Lacan trabaja. Y entonces vemos aquí la Virgen, el Niño Jesús y Santana de Leonardo da Vinci. Aquí están las sesiones. ¿Y cuál es la problemática que está trabajando? La Inmaculada Concepción y la Madre Desdoblada. Luego tenemos, en el Seminario de la Transferencia, aquí empieza la secuencia. El Sí que sorprende a Eros de Zucchi. Luego, el bibliotecario de Archimboldo, en la Transferencia también. Y después vemos, en el Seminario 10, la Angustia, Santa Ágata de Subarán. Luego, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Seminario 11, que es Holbein, los embajadores de Holbein. Y luego, el grito de Munch, en el Seminario 12, que es Problemas Cruciales del Psicoanálisis. Luego, las Meninas de Velázquez. Aquí es donde me voy a centrar el día de hoy, que es el objeto del psicoanálisis, Seminario 13, y donde está presente Foucault, porque recuerden que Foucault hace una lectura de las Meninas. Entonces, lo que está haciendo Lacan es, enfrente de Foucault, porque Foucault va al seminario de Lacan, lo que hace es hacer una serie de preguntas y refutar una serie de cuestiones sobre su lectura. Quiero que se den cuenta que el hecho de que Lacan esté discutiendo con Foucault y que el propio Foucault se haya planteado una pregunta epistemológica en Las palabras y las cosas, porque es un libro epistemológico, es que en la filosofía francesa hay la pregunta sobre el arte como una cuestión epistemológica. Esto es muy importante. Es decir, no olvidemos que Lacan está en el horizonte de la filosofía más importante del siglo XX, que es la filosofía francesa de posguerra. Y todos los filósofos de posguerra, franceses de posguerra, se hacen la pregunta sobre cómo el arte permite pensar cosas. Y algo que pocos saben, el propio Jean-Louis Suze no lo menciona, y es impresionante que no lo mencione, es que Lacan visitó México. Y Lacan visitó México porque fue a Detroit, cosa que también se olvida. En Apola lo conocen bien porque conocen bien esa visita de Lacan a Detroit, porque es cuando habla de la inmixción de otra edad, que es un texto que Lacan lee, una conferencia que Lacan lee, pero que fue escrito en inglés, que es un problema. ¿No? El texto en inglés es una locura. Pero cuando va a Detroit, va a la fábrica de Ford, y en la fábrica de Ford están unos murales de Diego Rivera. Recuerden que el mural es una invención mexicana en el arte muy importante y que tuvo una secuencia importantísima para poder pensarse en la historia del arte. Y entonces Lacan se emociona mucho, y la última semana que iba a pasar en Estados Unidos, iba a ir a Los Ángeles, cambia su boleto de avión y se hospeda en el hotel El Presidente, o el Presidencial, no recuerdo el nombre, porque ahí estaba Lacan vivía la Dolce Vita, y entonces investigó en qué hotel había un mural de Diego Rivera y se hospeda en ese hotel, y es un mural que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que está también en el objeto del psicoanálisis. Y lo que hace ahí, digo, para que sepan, que es algo poco conocido, es que hace la distinción entre la historia de Europa en la pintura, la historia en Estados Unidos en los diagramas científicos en Estados Unidos, y el mural de Diego Rivera en relación a la historia pensada desde los indígenas mexicanos. Es muy interesante porque vamos a ver la pintura. La pintura es esta, y ustedes la pueden encontrar en el Museo de la Alameda, al lado de la Alameda Central. Y busquen esa referencia. Se los dejo ahí, pero bueno, hay algo muy interesante en relación a Lacan, porque él dice, finalmente, ya no me disperso en ese punto, finalmente dice que Lacan no va como un conquistador, sino que él viene a México como un turista, y en ese sentido no busca imponer nada. Y que de hecho hay algo que él aprende de la historia de México, de cómo pensar la historia, no de la historia de México, de cómo pensar la historia desde las culturas indígenas de América Latina. Es decir, es posible pensar, él lo dice así Lacan, vayan a la clase, y lo que él dice es que la historia de Estados Unidos tiene que ver con un borramiento de la historia a partir de un cientificismo diagramático. En cambio, la historia
de Europa tiene que ver con cómo el arte está sobresaturado y que en Europa nada se puede inventar. Por un lado, en Estados Unidos todo se puede inventar porque está vaciado por medio de diagramas científicos. La historia europea nada puede inventar porque está saturada de elementos. Y la historia pensada desde las culturas indígenas siempre tiene como un palimpsesto cuestiones que pueden aparecer de hace mucho tiempo. Es una cuestión bien interesante porque además Lacan está pensando en el objeto del psicoanálisis, está pensando la cuestión entre historicidad y ahistoricidad. Es un tema que no voy a desarrollar aquí, es larguísimo, pero esta es una secuencia poco explorada en el pensamiento de Lacan. Bien, dejo de compartir la pantalla y sigo. Entonces, ¿qué es un cuadro en la historia del arte? Para responder qué es un cuadro en Lacan. Voy un poco más rápido. Las invenciones de formas en el arte son muy raras. Es decir, hay invenciones de nuevas formas artísticas. El cine. El cine inventó una nueva forma de escribir por medio de luz. Y eso cambia la manera de pensar al mundo. Eso lo pueden encontrar en Deleuze, en su libro sobre el cine. O sea, no comemos, no cogemos, no pensamos filosóficamente de la misma manera después del cine. Entonces, eso es lo que quiero que se pueda pensar. ¿Qué es entonces el cuadro en la historia del arte? Las invenciones de formas en el arte son muy raras. Algunas son efímeras y otras casi eternas. Algunas caracterizan a su época y otras van más allá de su época. Tiene que ver con el acontecimiento. El cuadro en el arte tuvo una función esencial no únicamente en el arte, sino en el pensamiento de Occidente. El objeto pictórico llamado cuadro, con Q, cuadro, nace en Italia en los primeros años del siglo XV. Se trata al principio de un soporte material, es decir, un panel cuadrangular, originalmente de madera, que será cada vez más geométrico y que es autónomo y transportable. Es cuadrado, autónomo y transportable. El cuadro, en su sentido material, se opone al políptico, que está pintado sobre paneles múltiples, solidarios e inmóviles en sus iglesias. Se dan cuenta entonces que se oponen el políptico y el cuadro. Esto es una nueva forma artística. Y vamos a ver que el cuadro va a organizar la arquitectura, la escultura o la arquitectura. Entonces, la arquitectura, la música van a tomar la forma del cuadro. Es muy interesante esto. Es decir, el cuadro modifica la manera de percibir y de pensar el mundo. Son formas casi esculpidas el políptico. En este sentido, son más cercanas los polípticos medievales a la escultura y a la arquitectura. Esta forma material, el cuadro, es elevada al rango de forma estética por Alberti. Lo plantea Lacan, en su tratado sobre la pintura publicado en Florencia en 1495. Se dan cuenta entonces que el arte anticipa un movimiento epistemológico, anticipa al sujeto moderno de la ciencia y al sujeto moderno de la filosofía. ¿Por qué? Ese es el argumento de Lacan. Un cuadro anticipa una forma artística, pero también una forma de pensamiento, pero también anticipa al sujeto. Y Lacan añadirá al fantasma, a la fantasía, la lógica de la fantasía. De esta manera, el cuadro es italiano, albertino y decimoquinto. Pero para que el cuadro sea una forma que impacta al pensamiento, debe estar vinculado al soporte geométrico. Y ahí la importancia de las matemáticas. Es decir, a una representación nueva del mundo. Y aquí podemos ver que el cuadro geometrizado tiene que ver con el nacimiento de la perspectiva y la óptica. Eso es muy importante. Entonces, el cuadro es solidario de una invención matemática. Vamos a ir a eso, y esto es importantísimo para su proyecto como Apola. Es decir, hay una nueva representación del mundo, una representación geometral o de perspectiva pictórica. Es así que el cuadro y la perspectiva son solidarios de la forma cuadro. Se trata así de una visión matemática de la realidad, por un ojo, en el marco de una ventana recortada, por esta forma cuadrangular. El cuadro abre una visión ordenada y racional del mundo. No sería exagerado decir que toda la modernidad, se edificó alrededor del cuadro, en tanto que se trata de una nueva forma de ver. Nueva forma de ver. Eso está conectado con las percepciones en Deleuze.
En tanto que se trata de una nueva forma de ver, una nueva forma de concebir al mundo. Entonces se trata de una fundación del mundo. El cuadro y la perspectiva anticiparon al siglo XVII de la ciencia moderna a condición de estar bajo el dominio de la matemática. Y entonces vemos la relación clásica entre psicoanálisis y arte, que es el arte anticipa y la ciencia formaliza. Es bien importante esto. El cuadro, como perspectiva matematizada, albertina, es una ventana abierta que permitió ver al mundo según perspectivas nuevas y que guió la mirada hasta el punto invisible del infinito. El punto que al ser infinito no es menos real. Hay un gesto galileano ahí, ¿eh? Lo real y lo infinito, según la lectura de Coiré. Hay una reorganización de lo visible y lo invisible. De ahí la importancia y la interlocución con Merleau-Ponty y la fenomenología. O sea, no sería casualidad que estuviera discutiendo Lacan con Merleau-Ponty, que son las clases anteriores. Esta nueva forma abrió un mundo infinito, desconocido y por conocer, por descubrir y por conquistar, ya que se trataba de una mirada más allá del horizonte. Recuerden que la conquista de América tiene que ver con ver más allá del horizonte. Noten la relación que hay entre esto y el título del famoso libro de Coiré, del mundo cerrado al universo infinito. Nada de esto es posible sin las matemáticas que despliegan en la perspectiva, la geometría analítica y la óptica. Pintar un cuadro conmocionó al mundo porque cambió nuestra manera también de narrar, una nueva forma de espacio mental. El cuadro geometral de panel único y unificado viene a unir en el mismo lugar y en la misma acción a los personajes yuxtapuestos en espacios separados. Esto es nuevo. Hay una nueva forma de narrar. ¿Por qué me gusta dar esta conferencia y por qué me gusta investigar sobre esto? Porque lo que estoy investigando actualmente son las series de Netflix. Cómo las series de Netflix es posible que se estén convirtiendo en una nueva forma, una nueva forma de pensar al mundo. No voy a abundar en eso, pero eso es lo que estoy investigando actualmente. Tiene que ver que hoy se narra de manera diferente. Hoy la economía libidinal, la relación entre deseo, goce, demanda de amor, son distintas a partir de la narración de las plataformas post-televisivas. No lo voy a explorar, no voy a hablar de eso ahora. Las demás artes se organizan alrededor de esta forma cuadro, de manera que la construcción y el pensamiento surgidos de la perspectiva matemática de la pintura engendran un nuevo espacio teatral y una nueva arquitectura, ambos llamados a la italiana, como lo fue la arquitectura de Vicenza en 1585. La invención de la forma cuadro se trata del paso de los polípticos, dípticos, trípticos, que están hechos para la mirada de Dios. Esto es importantísimo. Los polípticos están hechos para la mirada de Dios y no son móviles. Al cuadro que está organizado para la mirada humana. De ahí el nacimiento del sujeto moderno. El cuadro es la visión de un nuevo mundo secularizado, narración unificada y organización o reorganización de lo visible o lo invisible. Con la ventana abierta de Alberti, se abre un nuevo espacio mental en el que el humano asume su posición conquistadora. La pintura deja de escrutar el cielo y sus signos para ofrecer a la mirada del mundo sus misterios y sus bellezas. Tiene que ver con la matematización del universo en Galileo. La pintura, es lo que el marco teórico, es lo que el mayor teórico de la perspectiva, Erwin Panofsky, también citado por Lacan, llamó la forma simbólica de un universo desteologizado. El espacio pictórico dibuja el escenario donde el humano ya no es una criatura, espectador o descifrador de un gran libro del mundo, sino copropietario del mundo, su dueño y poseedor de la naturaleza. Estas últimas tres expresiones son de Renato de las Cartas o René Descartes. Aquí reside la importancia de la historia del arte para la historia de la humanidad, para la historia del pensamiento y, por supuesto, para pensar bajo qué coordenadas emerge el psicoanálisis históricamente. Si no hay el cuadro albertino, no puede emerger el psicoanálisis. ¿Qué es el cuadro para Foucault? Ustedes recuerdan que en Las palabras y las cosas hace una lectura de el cuadro de las meninas,
Y entonces voy a volver a proyectar la pantalla. Y entonces vemos que Foucault plantea, este es el cuadro de las Meninas, que por primera vez en la historia de la humanidad hay una representación afuera del cuadro. Es decir, que el afuera del cuadro, cuando nosotros como espectadores vemos el cuadro, estamos tomando esta posición en ese espejo que se ve al final, aquí. Nosotros estamos desde la perspectiva del rey y de la reina. Y entonces el cuadro se organiza por una afuera. Hay una especie, para utilizar un término lacaniano, de extividad del cuadro. ¿eh? Y entonces lo que hace es leer el cuadro de las Meninas como un juego de espejos, en donde se reorganiza la representación del mundo. Y lo que hace el cuadro de las Meninas para Foucault es anunciar una nueva perspectiva, una nueva forma de representar al mundo, ¿m? Que es en la misma línea de lo que estaba hablando en Deleuze, en Lacan. ¿m? ¿Qué es entonces un cuadro para Foucault? Es la anticipación de una nueva representación, es el anuncio de un cambio de episteme, es el advenimiento de la lingüística, la economía y el psicoanálisis. Si no hay una representación por fuera del cuadro, que es lo que maneja las Meninas, no puede existir las ciencias modernas, que son la lingüística, la economía y el psicoanálisis, según Foucault en Las palabras y las cosas. Entonces un cuadro para Foucault es aquello que marca las coordenadas de representación de una época a otra, en relación al poder saber y al sujeto. Es decir, es el paso de la época clásica a la época moderna en términos de representación. La mirada real o la mirada de la realeza es lo que organiza la pintura y es desde donde nosotros lo vemos. Nosotras estamos desde el punto de vista colocadas topológicamente, pero en Foucault estamos colocadas geométricamente desde la realeza. La mirada real o la realeza es lo que organiza la pintura, pero esta mirada está por fuera de la pintura, es un centro ausente. El cuadro, para Foucault, es entonces es lo que anuncia una nueva representación, pero en el caso de las Meninas, el cuadro es un juego de espejos. Y llegamos ahora sí al punto central. ¿Sí? Denme 20 minutos, media hora máximo, y vamos a las preguntas. ¿Qué es un cuadro entonces para Lacan? Esa es la pregunta principal. Un cuadro es una ventana. Tiene que ver con la lectura albertiana del cuadro y cómo conmocionó al mundo como una nueva forma de pensar. Es una ventana que organiza de alguna manera el fantasma. El cuadro también es un trompe-l'œil. Existe la palabra en español que es trampojo. ¿Qué es un trampojo? Es, como dice Lacan en esta clase que estoy comentando, que es una trampa para la mirada, una trampa para el deseo que captura miradas como la goma a las moscas. Un cuadro está hecho para capturar miradas. Entonces no se trata tanto de la visión, que es esta cuestión de yo tengo, es bien interesante porque esto es muy parecido, es homólogo al problema de yo no hablo, yo no soy el dueño del mundo, soy hablado por el lenguaje, yo no hablo el lenguaje, soy hablado por el lenguaje. Antes que yo ver y domeñar al mundo, nazco en un baño de miradas. Antes que yo ver, soy mirado. Pero no solamente dice eso Lacan, lo que plantea es que el cuadro es, no soy yo quien veo, no soy una cámara fotográfica que captura imágenes, sino que soy un ojo que es capturado por una imagen. Eso es un cuadro. Un cuadro, nuevamente, es una trampa para el ojo que lo captura como una goma a las moscas. Es un llamado a la mirada. Mucho más interesante, que sugiere un más allá. Y este que sugiere un más allá se burla casi de Foucault y le dice, ¿se acuerdan esta anécdota de Seixus y Parrecio, que hacen un concurso de a ver quién pinta más chingón, ¿no? Para utilizar una palabra mexicana, ¿no? A ver quién pinta más chingón. Y entonces, Seix lo que hace es pintar unas frutas tan chingonas que
que los animales van y buscan las frutas, se confunden. Y entonces lo que hace Parrecio es, está el marco de su cuadro, hay una cortina, un velo, y cuando trata de quitar el velo, Seux se da cuenta que el velo estaba pintado. Es decir, ¿cuál es el punto? No es quién pinta más chingón, quién pinta mejor, sino que Seux cae en la trampa de que existe un más allá del velo. Y por eso Lacan va a comentar, ahorita respondo qué es un cuadro entonces para Lacan, va a comentar este otro cuadro que se llama La naturaleza humana de Magritte. Y entonces lo que plantea es que en el cuadro no hay más allá, el cuadro es exactamente la realidad. Hay otro cuadro más bonito que es este. Esa es la trampa en la que cae Seux cuando pinta Parrecio el velo. Pensamos que detrás de la ventana hay algo, pero no hay nada. No hay nada más allá. Y eso tiene que ver con la estructura del fantasma en Lacan. Eso es lo que le interesa. Y entonces, cuando Foucault piensa que el cuadro de las meninas está, que el cuadro de las meninas es un juego de espejos, lo que hace es justamente tomar el lugar de Seux, engañado por Parrecio. Y entonces considera que, que en la representación hay una especie de más allá. Y Lacan lo que plantea es que Foucault cae en la trampa. Es una mirada que es atrapada por el cuadro de las meninas como una mosca en la goma. Es muy interesante lo que está planteando Lacan. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué. Porque es una cuestión justamente matemática. Entonces, de nuevo, ¿qué es un cuadro para Lacan? Un cuadro nuevamente es un trampojo, es algo que atrapa la mirada, pero el cuadro también puede ser un velo en el cual no hay más allá, que engaña a la gente para pensar que hay un más allá. Entonces tenemos que no hay una sola respuesta para qué es un cuadro en Lacan. Un cuadro puede ser un juego de espejos. Un cuadro puede ser una ventana que anuncia el advenimiento del sujeto moderno. Un cuadro puede ser la estructura del fantasma. Vamos a ver ahorita eso, cómo es la estructura del fantasma. El cuadro puede ser un velo o el cuadro puede ser una ventana. Hay muchas funciones del cuadro, pero lo importante es que para Lacan es la pregunta, ¿qué función tiene un cuadro? Más allá de su historicidad, sino en términos subjetivos. Esto es bien importante. ¿Cuál es la importancia epistemológica del cuadro en la investigación y en la práctica del psicoanálisis? Que los pacientes, algunas veces, van a tratar de encontrar qué hay más allá de la feminidad. Pero la feminidad es un semblante, no hay más allá. No, hay un velo, pero detrás del velo no hay nada más. Es una función estructurante del semblante. ¿Eh? Pero también que hay una articulación de cómo el objeto, es decir, el cuadro, divide al sujeto. Para Lacan, el objeto divide al sujeto y eso se puede verificar o se puede demostrar matemáticamente a través de una superficie que se llama el cross-cap. Vamos a verlo ahorita, voy a explicarlo de manera un poco intuitiva, se puede trabajar de manera matemática, pero lo voy a explicar de manera... Entonces, pero también dice algo muy importante Lacan. Ahí sí quisiera citar a Lacan, voy a volver a compartir la pantalla, pero sí quiero citar directa, quizás sea la única cita de esta clase. Déjenme abrir sí, voy a compartir. Bien, este es el seminario 11, esta es la clase que estoy comentando. Aquí está. Dice, pasemos a la siguiente etapa, lo que llamaré comunal. Entremos a la gran sala del Palacio del Du, en la que están pintadas todo tipo de batallas, la de Lepanto u otras. La función social, que ya se perfilaba a nivel religioso, se ve ahí a las claras. ¿Quién entraba en estos recintos? ¿Quiénes formaban eso que Retz llama los pueblos?
¿Y qué ven los pueblos en estas vastas composiciones? La mirada de la gente que, cuando los pueblos no están, deliberan en esta sala. Detrás del cuadro está su mirada. Pero fíjense lo que se pregunta. ¿Y esta mirada de dónde proviene? Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esta cita? Que a Lacan no le interesa la psicografía, que a Lacan le interesa cómo se juega. A ver, déjame recapitular. ¿Por qué se interesa por el cuadro Lacan? ¿Por qué se interesa por la pintura y por la función cuadro? Porque el cuadro, a diferencia de la poesía, o a diferencia de la novela, o a diferencia de otras formas de arte, lo que hace es mostrar la estructura del fantasma y nos permite indagar cómo hubo un cambio en la economía libidinal a partir de poder dividir, separar el ojo de la mirada. Eso es lo que está trabajando Lacan. En el problema del cuadro albertino, se verifica por primera vez en la historia esta división que le llama esquicia del ojo entre el ojo y la mirada. Más anecdóticamente, recuerdo la primera vez que experimenté una cosa similar. Fui justamente en París a la presentación del libro de Catherine Millot, La vida de Lacan, y cuando estaban presentando al libro, una persona de atrás hizo una pregunta, y cuando volteé a verlo, la persona que estaba preguntando no solamente era ciego, tenía los ojos vaciados. Fue muy fuerte, fue la primera vez que yo sentí que me miraban, no que me veían, que me miraban. Pues bien, esta cuestión de la relación entre mirada y vista, o la cuestión del campo escópico o la pulsión escópica, que son distintas, se juega en la pintura, en el cuadro albertino. Eso es lo que está indagando Lacan. Esa es la importancia de Lacan, de la pintura para Lacan. Y eso no se puede indagar ni en la arquitectura, ni en el teatro, ni en la novela. ¿Se entiende? Bien, continúo. Las reglas de la perspectiva, ¿cuál es la importancia epistemológica del cuadro, la investigación y la práctica del psicoanálisis? En la práctica ya lo dije, no voy a indagar, no voy a profundizar más, pero en la investigación las reglas de la perspectiva anticipan el advenimiento del universo matematizado de Galileo, el vaciamiento del sujeto cartesiano y el descentramiento del sistema planetario descrito por Kepler. También hay una función social, que es la que está hablando de la cita que yo estaba de la cita del seminario 11 de esta clase, que es a Lacan lo que le interesa es cómo la pintura, pero también la escritura, tiene que ver con la práctica del psicoanálisis. Son formas nuevas que se inventaron con las cuales el sujeto se hace cargo de su existencia. Se hace cargo de los objetos pulsionales incluso. Es decir, cuando les llegue un analizante que pinta, tienen que darse cuenta que estas dimensiones estructurales se van a jugar. Se está jugando el fantasma, se está jugando. Tienen que poner atención en eso. De tal manera que ¿por qué nos interesa estudiar a Joyce? Porque cada vez que un paciente, un analizante, llegue hablando de su diario o llegue hablando de las poesías que escribe, tenemos que ver cómo se juega eso. Un ejemplo clarísimo. No es lo mismo el acto de escribir, que es una forma de hacerse cargo de la existencia o de las cuestiones pulsionales, que el acto de publicar. Es bien interesante. Entonces, indagar sobre el arte no solamente es una cuestión epistemológica, metodológica. Para Lacan tiene una función social. Si investigamos la arquitectura, si investigamos el cine, si investigamos cualquier forma de arte, es una forma estructural en que el sujeto se hace cargo de su existencia, del deseo, de la demanda, del goce, de las pulsiones. Eso es bien importante, esto es crucial. Y por último, ya para ir cerrando con esta clase, ¿qué relación hay entre la indagación que hace Lacan de la pintura en la secuencia que va del seminario 8 al 13 con la matematización y la topología? En primer lugar, las indagaciones que hace Lacan sobre la pintura no son ejemplos, no son ilustraciones de conceptos. Se trata más bien de leer en estas pinturas, la estructura de la mirada, la esquicia del ojo, nos dirá Lacan.
Entonces, en esa estructura se localiza un callejón sin salida. ¿No es esta la definición misma de lo real como impas de una formalización? Vean el seminario 20. Es por eso que Lacan le pregunta a Foucault sobre las condiciones transhistóricas de todo cuadro. Se lo dice, se lo pregunta directamente ahí en público. Lacan lee las pinturas a través de la óptica, vacía las pinturas de los contenidos concretos imaginarios y localiza sus vectores. Ahí encuentra una estructura topológica que puede dar cuenta de un punto. Hace una lectura estructural al servicio de la óptica y la formalización matematizante a través de una vectorización, que es lo que hace relevante a las matemáticas para leer al arte. Voy a poner un pequeño video para que vean cómo es este vaciamiento. Es decir, la función de la ciencia matematizada tiene que ver con el vaciamiento de la sustancia. Eso es lo que funda la ciencia moderna. Es decir, el universo no está hecho de sustancias, está hecho de formalizaciones matematizantes, de alguna manera. Entonces se vacía el contenido imaginario y se piensa solamente en la matematización. Pues bien, eso es lo que tiene que ver el arte también para Lacan, especialmente en la pintura. Voy a poner un ejemplo de esta serie maravillosa de Cosmos, la segunda parte de Neil deGrasse Tyson. Vamos a ver cómo funcionó entonces el vaciamiento del universo a partir de la óptica. ¿Mm? Voy a poner un pequeño video rápido. Traigo algunas sorpresitas por eso. Ya voy a proyectar la pantalla, ¿eh? Ya voy. ¿Se alcanza a ver? Sí. This was the description of the first camera. The camera obscura. The prototype of all image-forming cameras, including the one that's bringing you this picture. Taking advantage of this funny thing that light does, resulted in what could be called the first movie. Vea la vectorización. Mozart, master of light. Bien, esa es la primera parte. Este capítulo es el capítulo 5 de la segunda parte de la serie Cosmos. Véanlo, es impresionante este capítulo, porque está hablando de la óptica, la importancia de la óptica en el espectrómetro para la astrofísica. Pero miren miren la vida esa era la vida de Mo Tse en China, que fue como el inventor, el que anticipó el cine, por medio de una vectorización. Quiero que lo vean. Ahora vamos a ver a Al-Hassen en Irán, la pregunta que se hacía en términos matemáticos, astrofísicos. Especially those things that everyone else took. In the city of Basra, Iran, there lived another master. Al-Hazen had a passionate desire to understand nature. He questioned everything, especially those things that everyone else took for granted. How do we see? He asked. Some of the great authorities who came before him had taught that rays come out of our eyes and travel to the objects we see before returning to our eyes. But Al-Hazen reasoned that the stars were too far distant for something in our eyes to travel all the way to them and back in the blink of an eye. Excellent reasoning. But Al-Hazen didn't stop there. Vean el razonamiento que hace Al-Hazen. Es como la luz, como ver las estrellas tenía que ver con lanzar una luz de los ojos y que regresara. Como dice ahí en inglés, in the blink of an eye, es decir, en un parpadeo, ¿no? Y era un razonamiento muy interesante que tiene que ver con la teoría extramisiva de la luz, es decir, que la luz vendría de los ojos. Esto es bien interesante. ¿Por qué hablo de esto? Porque una de las cosas que es muy importante para un programa de investigación científica es pensar
que en Lacan siempre hay una pregunta por los mitos, por las teorías falsas. Siempre Lacan plantea la cuestión de la verdad vía la falsedad. No sería casualidad que Lacan en la primera clase del seminario 11 se pregunte por la alquimia. Pregunta por la alquimia. O sea, Lacan moviliza una serie de pseudociencias para poder pensar qué hay de verdad en ellas. Y entonces es la teoría extramisiva de la luz tiene que ver con cómo algo nos dice de verdad en eso. ¿Qué quiero decir con eso? Y ahorita seguimos con este video. Disculpen la complejidad de esto, pero creo que son cosas muy interesantes que vale la pena comentar. Hay un libro que se lo recomiendo mucho y que justamente me dijo, que me decía, espérenme, que me decía Leandro, que en alguna conferencia que di, no recuerdo en cuál conferencia, que le llamó la atención, y es un libro que se llama Lo que el arte no nos impide ver, de Darian Leader. Y miren lo que dice Darian Leader. Voy a proyectar la pantalla ahora. Ando un poco torpe, espérenme. Este es el libro. Y entonces, fíjense lo que dice aquí Darian Leader. Dice, los retratos, por supuesto, no pueden vernos, pero incluso así, a veces no podemos evitar del todo la sensación de que nos observan. Esa es una superstición, que los cuadros nos ven, pero de alguna manera anticipa la teoría de la mirada en Lacan y la cuestión que estamos hablando el día de hoy. Pero también la teoría extramisiva ¿qué es la teoría extramisiva de la luz? Que la luz viene de los ojos, no viene de afuera hacia los ojos. Y miren lo que dice aquí Darian Leader, dice, hay un diagrama en los tratados sobre óptica de Descartes, en el que un hombre ciego sostiene dos palos para tocar un objeto. Los palos materializan los rayos de luz, y al calcular el ángulo en que convergen en el objeto, le permitiría calcular mentalmente la distancia con el objeto. Ojo, antes está hablando de los rayos láser de Superman en esta parte. Dice, este diagrama, tantas veces reproducido, sirvió como paradigma del acto de ver. Es la teoría extramisiva de la luz, que también está en el video que les acabo de poner de este científico iraní. El espacio visual se convierte en un espacio matemático que puede trazarse usando palos, o mejor, hilos. La ironía aquí es que si equiparamos los trazos geométricos del espacio visual con la visión, entonces los ciegos pueden ver. Al volver matemática la luz, ¿qué lugar quedaba para el sujeto observador? Esta última pregunta es una belleza, porque lo que está diciendo es que la superstición de que los humanos lanzamos rayos láser o luz y que eso arroja luz sobre los objetos y por eso vemos, tiene que ver con el lugar del sujeto en el mundo. ¿Recuerdan esa frase de Lacan en Función y Campo de la Palabra? Yo soy el vacío en el universo, etcétera, etcétera. No voy a comentar más de eso, solamente quería mostrar esta relación entre investigación científica y pseudociencias, que Lacan siempre hace, ¿eh? Es muy interesante. Que acaban de sacar su nuevo revista de El Rey está desnudo, que hay un artículo maravilloso sobre los experimentos mentales. Bueno, las pseudociencias en la historia del psicoanálisis sería también importante investigarlas. Bien, continúo con el video, ya lo último y cierro la conferencia. Bueno, no es conferencia, es una charla para que le ponemos esa pomposidad. Bien, volvemos a proyectar. Awakening to science that took place in Europe hundreds of years later was kindled by a flame that had been long tended by Slavic scholars and scientists. The Arabs also imported ideas from India to the West, including the so-called Arabic numerals that we all use today, and the concept of zero. It comes in handy when you want to write billions and billions. Arabic astronomy was so influential that we still call most of the bright stars by their Arabic names. And the owls in algebra, algorithm, alchemy, and alcohol are just some of the traces left from the time when Arabic was the language of science. In the 11th century, Ibn al-Hazm set about trying to test his ideas about light
how we see. So he devised an experiment to determine how light moves. He erected a tent in full daylight and sealed it tightly so that only a single ray of light could pierce its inner darkness. With little more than his brains and a straight piece of wood, a ruler, Al Hazen had accomplished a great leap forward in the history of science. He discovered that light moves in a straight line. Ahí está el vaciamiento del universo. But he was just getting started. Al Hazen figured out that the key to forming any image, whether you're talking about an eye or camera obscura, is a small opening to restrict the light that can enter an otherwise darkened chamber. That aperture excludes the chaos of extraneous light rays that surround us. The smaller the aperture, the fewer directions that light can come from. Quiero que vean el principio epistemológico de esto. Es un reduccionismo. Entre más podamos reducir, vaciar las cosas y encontrar una geometrización del universo, se funda la óptica. La ciencia moderna tiene que ver con ese vaciamiento, no solamente en la óptica, que es el tema de la otra charla que era sobre la geometría analítica de la sección cónica en Kepler a diferencia de Copérnico. Continúo. Disculpen, ya voy terminando. Unos 10 minutos máximo más y terminamos. Entonces, en segundo lugar, en segundo lugar, así como Kepler va más allá de Tycho Brahe mediante la geometría analítica de la sección cónica para plantear que la Tierra gira elípticamente alrededor de uno de los dos focos, que es el Sol, y así como Maxwell va más allá de sus contemporáneos sirviéndose de los vectores de Feynman para formular su teoría del campo electromagnético, así Lacan, esto es crucial, así Lacan va más allá de la lectura imaginaria de las meninas de Foucault mediante una lectura no geométrica, sino topológica de la pintura. Por eso él toma el lugar de Parecius y no de Seuss. Pero es una matematización. Mientras que Foucault es geómetra, Lacan es topólogo. En otras palabras, la pintura de Velázquez está estructurado como un cross-cap. Esto es brutal. Está estructurado como un cross-cap, no como un juego de espejos. Y entonces el cross-cap tiene un punto que no es visible. Tiene una estructura mucho más compleja que el juego de espejos en Foucault. Y tiene que ver con que si tú utilizas la geometría, a diferencia de la topología, puedes localizar cosas y no otras. Solamente se puede formular el fantasma a partir de la estructura topológica del cross-cap. Esto es brutal. Eso es lo que encuentra Lacan en un cuadro, la estructura del fantasma, el cross-cap. Vamos a verlo. Ya voy terminando, ¿eh? Veíamos el juego de espejos en las meninas según la lectura de Foucault. Pero lo que hace Lacan es encontrar una profundidad de niveles y los geometriza, y después lo que encuentra es que la estructura de las meninas tiene la estructura del cross-cap. Y entonces, en la estructura del cross-cap, no lo tengo aquí, a ver, denme un minuto, voy a tener que desplegar ahora mi tesis. Ya voy, ¿eh? ¿Por qué tiene una estructura de cross-cap? ¿Y dónde está el lugar, la estructuración del fantasma en el cuadro de las meninas? ¿Por qué se puede formular en términos topológicos y no en términos geométricos? Esa es la cuestión. Bien, lo voy a mostrar.
Bien, como les decía, para Foucault, nosotras nos colocaríamos en el lugar desde fuera, estructurado hacia adentro. Una fuera está estructurado adentro vía el espejo. Es un juego de espejos. Pero para Lacan, la cuestión es la siguiente. Ay, no, es aquí, miren. Está aquí. Es decir, cuando vemos a Velázquez que va a pintar, vemos más o menos esta estructura. ¿Qué es esta estructura? Es que Velázquez, lo vemos aquí, está mirándonos a nosotras para poder pintar algo en un lienzo. En el intervalo, esto es muy importante, en el intervalo entre el movimiento de voltear a ver el lienzo y voltear a vernos a nosotras, en ese intervalo está justamente el lugar donde se entrecruzan las diferentes bandas de Möbius de las cuales está constituido el cross-cap. No estoy siendo tan riguroso en los términos técnicos topológicos, pero quiero que sean condescendientes en ese punto. Pero hay un autocruzamiento del cross-cap exactamente en ese punto. Y ese punto es el que organiza todo el cuadro. No es la mirada externa e interna de los reyes, sino el punto del autocruzamiento de los cross-cap. Y esa es la lectura que hace Lacan. Y lo que le plantea a Foucault es que al final lo que está haciendo Foucault es caer en la trampa del propio cuadro de ser un juego de espejos. Y lo que hace Lacan es mostrar que hay un punto de autocruzamiento que tiene que ver con el objeto A, mirada, y que no por ser un punto de entrecruzamiento y de fuga al infinito, es menos real. Es una cuestión que se debe trabajar matemáticamente, topológicamente, para poder entender bien, pero quiero que vean la potencia que tiene la geometría a diferencia de la topología y cómo eso permite pensar al fantasma a diferencia de un juego de espejos. Y eso tendría que tener consecuencias en la manera en que hacemos la clínica. Y también la investigación. Termino. No es nuevo en Lacan, ya que desde el paso del estadio del espejo al modelo óptico y la experiencia del ramillete invertido, hay un uso topológico de los modelos, los esquemas y los grafos. Esto lo llevará a explorar la topología de grafos, de superficies, de nudos y finalmente las trenzas. Esta formulación de los cuadros en términos matemáticos está vinculado con sus esquemas, modelos y grafos, pero también de las matemáticas, la física, la óptica, la psicología gestalt, la fisiología sensorial, la fenomenología, la etnología, la zoología, el análisis pictorial de la perspectiva y la historia del arte. Todo eso hace Lacan en el seminario 8 al 13, investigando, indagando sobre las pinturas. En este sentido, las indagaciones sobre estas pinturas en esta secuencia y sus comentarios sobre la mirada, la divergencia entre el ojo y la mirada, la estructura del fantasma, la reorganización de lo visible y lo invisible, pero también la pregunta por el rol transhistórico de la pintura como atolladero de una estructura topológica, es lo que lleva a preguntarse no tanto qué es una pintura, sino qué es un cuadro para la humanidad. ¿Son posibles estas preguntas solamente por una tensión entre las ciencias y las humanidades? O si se quiere, entre ciencia y arte. O, como lo formulé al principio en términos más de Badiou, o en términos de mi investigación de doctorado, entre matema y poema. Y yo terminaría ahí. Muchísimas gracias por su atención. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, Leandro. Bueno, no sé si, ¿cómo querés que procedamos? Yo tengo preguntas también, vi que escribieron preguntas acá a la derecha. Por ahí sería mejor que las formulen que las hablen, ¿no? ¿Qué pensás vos? No. ¿Cómo? Perdón. Mala mía, perdón. Sí, yo estoy de acuerdo. Bien, entonces escucho sus preguntas. Mientras hay algunas de Agustín. Te mando saludos, Agustín. Hay varias preguntas que planteas aquí o comentarios. También hay otra de Agustín y de Martín. Por ahí si las quieren comentar, prendan el micrófono y las dicen, porque es como muy largo para leer. Sí.
Perdón, Agustín. Agustín, ni micrófono ni cámara. De última para tenerlo en consideración a él. Ah, dice que no tiene ni micrófono ni cámara, dice él. Eso escribió en los mensajes. Ok. A ver, dice Agustín, lo leo, dice, eh, Carlos querido, diríamos la poesía sobre otras formas de arte, o mejor aún, escritura, porque sabemos que la segunda mitad del siglo XX fue el escenario preparado por cierta tradición estética de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, de la emergencia de una nueva forma de escritura, de una nueva relación con la letra como forma de acceso a lo real sustractivo. A ver, luego mejor las lees tú, Leandro, porque si no se van a cansar de mi voz. Pero esto es bien importante lo que dice Agustín. Es decir, no traté de ser exhaustivo, traté de dar algunos mojones, algunas coordenadas para poder pensar cómo se piensa en psicoanálisis el arte, metodológicamente, epistemológicamente. Entonces, lo que dice Agustín es muy pertinente. Es decir, yo mostré algunas cuestiones, por ejemplo, reducir toda la historia del arte a 2 momentos, como lo hice, es a veces asesino, ¿no? Pero es para poder plantear cómo se juega en psicoanálisis. Ahora, lo que está planteando Agustín, termino con esto, es todo el problema, cómo se pensaría, no solamente en la ciencia, sino en el arte, el problema de que en cualquier lengua hay una división entre lo hablado y lo escrito. De hecho, es la quinta vez que lo digo así en videos de YouTube y cosas así. Cuando estaba haciendo mi investigación y entrevisté a Jean-Michel Vapereau me decía que mi problema no era entre poesía y matemáticas, sino entre habla y escritura. Que la topología de Lacan, eso me decía él, yo no estoy tan convencido, que la topología de Lacan tenía que ver con el problema de articular habla, ¿no? Todo este problema de discurso, de palabra y lenguaje, pero también la escritura, esa relación entre habla y escritura. Cuando se lo planteé yo a Badiou, cuando él tenía entrevistas con él sobre mi tesis, él me decía que ese problema es más bien derridiano y que no valía la pena indagar mucho por ahí. Es una discusión bien interesante, pero es decir, para plantear yo estoy forzando lo que está diciendo Agustín, lo estoy llevando a mi molino, estoy llevando agua a mi molino. Lo que está preguntando Agustín es cómo se pensaría a través de la historia del arte el problema entre habla y escritura. ¿Qué podríamos aprender estructuralmente para el psicoanálisis sobre el habla y la escritura? Bien, escucho otras preguntas, por favor. La otra pregunta que está acá, te la formulo así sencillamente. La otra pregunta de Agustín es, en realidad parece más como una especie de comentario, Sí. donde dice que justamente hablando del giro de colonial, la escritura, donde la poesía y la pintura cobran un valor fundamental para los intelectuales franceses, no es una característica que pueda ser universal. Claro. Que ese es el problema que tenía todo el tiempo, las discusiones que tenía con mi directora de tesis. Es el problema del historicismo o historicismo. A ver, del comentario primero hay una tensión, hay una cuestión muy interesante que tiene que ver con una problemática de escuelas psicoanalíticas. La investigación que se hace en la École Lacanienne du Psychanalyse, Guy Le Gouffet, Jean Alouche, Jean-Louis Suze, Melenot, etcétera, etcétera, tiene que ver más bien con en el momento en que Jean Alouche dice el psicoanálisis lacaniano será Foucaultiano o no será, plantea un historicismo. Es decir, la psicología crítica que utiliza el psicoanálisis lacaniano dirá lo real puede ser una forma de intimidación o de un concepto ontologizado en contra del historicismo que va más del lado del poscolonialismo, de la teoría de género, de la teoría queer. Hay esa tensión muy importante. Es una discusión pendiente. No, lo que diría de lo que está planteando Agustín es, aquí Lacan es muy concreto, es antifoucaultiano. Otra cosa es que lo haya dicho Lacan termine la discusión. Es un tema apasionante, ¿eh? Este problema entre la función de la escritura, la función del arte como una función transhistórica o una función histórica. Agregaré una cosa extra. Esa es una discusión que es apasionante, pero además agregaré una cuestión extra. Es verdad
además, un rasgo de la filosofía francesa de posguerra no solamente es utilizar la epistemología continental, que es la que les hablaba, es decir, pensar que el arte es una forma de epistemología, es decir, tiene un saber, sino que también uno de los temas principales de la filosofía francesa de posguerra es la cuestión de la escritura, y de la escritura como una forma de colonialismo. Hay un texto maravilloso de Mustafa Safwan, psicoanalista, que habla sobre el rol de la escritura en Egipto, en los problemas actuales de Egipto, desde una perspectiva psicoanalítica. Entonces, el tema está ahí planteado. No sé responderte, Agustín, pero pones el dedo sobre la llaga. Hay una serie de indagaciones, de investigaciones que todavía son posibles ahí. Quiere preguntar Karina, no sé si hay que activar el micrófono. Mientras tanto te hago una consulta yo. Sí. Viste que vos retomaste la cuestión de la filosofía francesa de posguerra, esto que estabas comentando de la pregunta por qué piensa la pintura, es un poco lo que va desarrollando Badiou, que son referencias que también las obtuve por vos. Mi pregunta es, ¿crees que hay una especie de discusión, aunque sí está planteada la cuestión de que aparecen estos autores, pero crees que hay una especie de discusión, crees que hay una especie de separación, distanciamiento entre Lacan y Merleau-Ponty? Porque fue un tema que se habló la vez anterior en la reunión con Ana. Ana plantea que Lacan no toma nada de Merleau-Ponty y que en realidad hace como una simple alusión porque justo había fallecido en ese momento. No sé qué pensás vos al respecto. Uy, es un tema también súper interesante. Personalmente creo que, a ver, para mí, la relación privilegiada entre psicoanálisis y filosofía es la antifilosofía. Cuidado, yo no hablo de la filosofía como antiontología como ustedes la trabajan en Apola. Yo trabajo la antifilosofía en una especie de mezcla entre Badiou y la lectura que tiene Germán García y Jorge Alemán, que es más bien milleriana. Entonces, yo lo que diría es que Lacan, cuando es antifilósofo, no es la misma forma en que Apola piensa la antifilosofía como antiontología. No estoy en desacuerdo, ¿eh? Es una lectura muy interesante que hace Alfredo de la antifilosofía como antiontología. Que esa fue la discusión con Ricardo Kwasniku, que en paz descanse, que cuando nos tomamos un café hablábamos de eso, ¿no? Yo diría que Lacan lee antifilosóficamente a Merleau-Ponty, es decir, lo toma pero lo subvierte. Cuidado con la palabra subversión en Lacan, porque es un as bajo la manga y que se utiliza como un bla, bla, bla que no tiene ningún sentido. Subversión es darle un cuarto de vuelta, es introducirse en la filosofía de Merleau-Ponty y darle un cuarto de vuelta, una cuestión topológica en donde plantea las mismas cuestiones que Merleau-Ponty, pero de otra manera. A ver, ¿para qué tanto bla, bla, bla? Lo que quiero decir es que sí retoma a Merleau-Ponty, pero lo que hace es leerlo antifilosóficamente, es decir, voy a plantearme las mismas preguntas que se hizo Merleau-Ponty, pero las voy a plantear en términos de sujeto dividido, gran otro y pulsión escópica. Es lo mismo, pero en términos antifilosóficos. Para mí eso es la antifilosofía. Es decir, tomar a un filósofo y leerlo en términos de sujeto dividido, economía libidinal, es decir, deseo, demanda, goce, ¿sí? Y gran otro dividido, o gran otro barrado, o gran otro en falta. Eso para mí es la antifilosofía. Es cómo leemos a un filósofo o una filósofa en términos de estos conceptos lacanianos. Entonces, sí, mi respuesta final es sí se basa pero también en Sartre. Es decir, su forma de abordar la filosofía existencialista de Sartre y la filosofía fenomenológica de Merleau-Ponty es antifilosófica. Sí lo retoma, pero lo subvierte en términos topológicos como antifilosofía. Ahí está mi respuesta. Viste que por lo menos hay un texto que en esta Ferla aparece, pero en la versión en castellano no. Uy, qué tema. El libro, Ese es otro tema. Ese es otro tema.
El ojo y el espíritu de Merleau-Ponty, donde Merleau-Ponty justamente hace este juego de tratar de ver qué nos enseña la pintura de Cézanne en ese caso, para pensar justamente de la filosofía. Y Lacan lo que elige no es la pintura impresionista, sino más bien, por lo menos en este seminario, la pintura del Renacimiento, la pintura más que nace con la perspectiva. No sabía de eso, pero quiero hacer un comentario extra. Podrán decir, déjeme decirlo duro, podrán decir que Luciano Lutero puede ser un tontazo, que no aporta cosas al psicoanálisis, etcétera, etcétera. Pero él tiene unos textos maravillosos sobre fenomenología y psicoanálisis. ¿Por qué? Porque tuvo maestros muy importantes que también fueron mis maestros en París, que son Bernard Bass y que son el difunto Guy Félix Duportail. Si ustedes leen los textos de Guy Duportail o de Bernard Bass, que todavía vive, hay un renacimiento de las indagaciones del psicoanálisis lacaniano a partir de la fenomenología. Hay un campo enorme y que ha explorado y que exploró. Vamos a hablar un poco provocadoramente. Hay un primer Luciano Lutero y un segundo Luciano Lutero. El segundo Luciano Lutero no me interesa tanto como el primero. El primero es maravilloso. Luciano indaga las mismas preguntas que Guy Félix Duportail de la Sorbona o de Bernard Bass, que está en Estrasburgo. Es impresionante. Hay un texto sobre las matemáticas en la fenomenología, cómo hay un renacimiento de la fenomenología a partir de la topología de nudos en Lacan. Hay algo bien interesante ahí. Bien interesante. Bueno, no sé, Karina quería hacer una pregunta, después acá están escribiendo también. Yo quiero Yo hacer tengo una, pregunta. lean después también. Bueno, ¿querés arrancar, Franco? Fede, no sé, ¿querés empezar vos? Bueno, dale. Carlos, en primer lugar, buenísima tu presentación, me encantó. Muchas gracias. Quería hacerte un comentario y una pregunta. Yo no sabía esto, cómo vos hiciste esta división de Lacan del arte entre la cuestión del arte del vacío y después el cuadro como paradigma y la perspectiva. Pero me hiciste acordar porque yo leí el libro del autor que toma Lacan para hablar de la anamorfosis, que es Jurgis Baltrusaitis, y él en un momento, antes de introducir la cuestión de la anamorfosis, habla de la arquitectura y de la perspectiva acelerada y desacelerada como un momento previo al arte en anamorfosis. Y preguntarte entonces, porque Lacan dice de la arquitectura que es el envolvimiento racional de un vacío, pero en la arquitectura, en la modernidad, con la perspectiva acelerada y desacelerada, se empieza a jugar esto de la invención, o que hay cierto aporte en la invención de la percepción en el mundo. Incluso el autor dice que se usaba esa perspectiva para corregir errores de la visión. Entonces, ¿qué te supone o cómo lo pensabas vos, si se puede pensar en ese momento la arquitectura como cierta conjunción de ese arte del vacío, del envolvimiento de un vacío racional, dice, y aparte donde ya se pone a jugar la cuestión de la perspectiva en ese momento que implicó la matematización del mundo? A ver, es súper interesante tu pregunta y tiene que ver con la práctica analítica. Porque, a ver, no se les debe de olvidar, o sea, uno pensaría, a ver, ¿para qué tanto despliegue conceptual? ¿Para qué tanta, en términos mexicanos, para qué tanta mamada teórica para trabajar con los pacientes, ¿no? Y es que si uno puede reducir, hay un minimalismo conceptual estético en Lacan, que tiene que ver con el video de Neil deGrasse. La óptica tiene que ver con un cierto minimalismo, o sea, toda la complejidad se reduce a un rayo de luz. Es una perspectiva bien interesante en términos artísticos y en términos científicos. Entonces, si nosotras reducimos la cuestión a la estética de la anamorfosis, o las artes de la anamorfosis y las artes del vacío, uno puede escuchar en los pacientes todo lo que se juega con el vacío y con la anamorfosis. Incluso cómo habita cada casa. Desde que le salió una gotera, y eso le plantea una serie de cuestiones subjetivas, de las cuales habla de su sufrimiento por una gotera, puede estar vinculado con la estética del vacío y con la estética de la anamorfosis. O sea,
esta cuestión del velo y de la apariencia y de que hay un más allá, o la cuestión de los semblantes en Lacan, hay una frase que me maravilla de Lacan, que cuando en la Schossfreudien, cuando dice el psicoanálisis es la ciencia de los espejismos. Lacan, no hay que perder de vista eso, Lacan planteaba que es muy hegeliano en ese punto. Las apariencias, las ficciones, los semblantes, las anamorfosis, tienen algo de verdad. Es bien interesante. Entonces, eso tiene que ver con la práctica analítica. Es decir, los pacientes se engañan y se desorientan o se orientan a partir de semblantes, de ficciones, de todo esto. Entonces, no te respondí directamente, Federico, a tu pregunta, pero quise dar algunos elementos para repensar tu pregunta. Es decir, tiene consecuencias prácticas, y sí, aunque hay un reduccionismo, este reduccionismo es orientador en términos científicos en Lacan, en términos epistemológico-metodológicos científicos, ¿se entiende? Terminaría con una cosa respecto a tu pregunta, que el otro día en una plática privada con Martín, que está aquí desde Chile, les planteaba, eso es una analogía, tengan cuidado, es una analogía, pero tiene que ver con la pregunta de por qué desplegamos tantas categorías, por qué filosofía de la ciencia, por qué epistemología, por qué arte, por qué religión, por qué... Y entonces yo decía, cuando fui a visitar el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, yo decía, tanto dinero, tantos doctores en física, tanto despliegue de dinero y de educación y de ciencia para que encuentren una cosa cada 2 años. Cada 2 años. Y yo le decía a Martín, nosotras las psicoanalistas tenemos más suerte, porque desplegamos teoría literaria, topología, álgebra, religión, y nosotros encontramos cosas mucho más interesantes, no cada 2 años, sino a lo mejor cada 3 meses o cada 5 meses. Y podemos hacer una intervención ahí. Entonces, en ese sentido, no nos desanimemos. Todo este despliegue de cuestiones es tan importante y científico como el acelerador de partículas y el gran colisionador de hadrones. Es una analogía. Franco. Genial, sí, genial. Carlos, primero también aprovecho que te desplazaste ahí a partir de la pregunta de Fede para la clínica. Primero quiero felicitarte por la presentación, la verdad que me gustó mucho. Gracias. Sobre todo la precisión de los usos de estos conceptos y los despliegues de estos conceptos que vos estás planteando, ¿no? Es decir, ¿qué piensa el teatro? ¿Qué piensa la poesía? ¿Qué piensa la literatura? ¿Qué piensa el cuadro? Y me parece, yo por lo que fui siguiendo y por lo que orienta ahora mi pregunta para ponerla en cuestión, es que, bueno, desarrollaste o derivaste en qué piensa el cuadro, piensa el fantasma, pero en una estructura topológica. Lo cual me parece súper interesante. Mi pregunta va un poco hacia cuando Lacan trabaja también el objeto, ¿no? El estatuto del objeto en el seminario 10, y también trabaja cuál es la estética trascendental que le conviene al psicoanálisis, también trabaja el fantasma de estructura topológica a partir de... Para leer el objeto... Perdón, antes de que sigas tu pregunta, que eso es bien interesante, porque entonces todo el problema de pensar los espacios en Euler o en Hilbert y todo el problema de los espacios en Descartes y en Kant, que es lo que acaba de decir, ¿cuál es el trascendental que le... ¿no? Sí. Bien, perdón, te interrumpí. Totalmente. Yo iba un poco más a la clínica, cómo... La importancia de por qué tiene que ser topológica esta estructura del fantasma, en contraposición un poco a la geométrica y de espejos que vos ubicaste muy bien en Foucault. A ver, yo diría... ¿Cuál sería la función clínica de esta cuestión topológica del cuadro? Yo te diría, así como decimos los mexicanos, creo que también ustedes en el fútbol, a bote pronto, ¿no? A bote pronto, en esta metáfora futbolística, llega la pelota y a bote pronto diría 2 cosas. Uno, podríamos ser Foucault y perdernos que el discurso del paciente son juegos de espejos. Y leer geométricamente algo topológico. Y pensar que hay algo detrás y que el punto del cual se organizan todas las miradas, el fantasma, no es un punto presente
o ontológico, para utilizar toda esta cuestión derridiana y de la ontologización del ser heideggeriano. ¿Sí? Y dos, que cuando un paciente habla, despliega en su discurso una topología. Es decir, cuando hablo, le hablo a alguien. Y entonces me coloco en un lugar y lo coloco al otro en otro lugar. Entonces, la importancia de la topología es no pensar los lugares en términos de 3D geométricos, sino en términos de posiciones discursivas, que es 2D. Eso es bien importante. En frases tan simples como, mi hijo no me quiere hacer la tarea. Piense en la topología que se juega, ¿no? ¿Y a quién se lo dice? Porque imagínense que viene una entrevista de dos padres, la mamá y el papá, y la mamá se dirige no al analista, sino al papá y le dice, mi hijo no me está comiendo. Entonces, toda la topología que se juega ahí, no me dirijo mi palabra a él, al analista, sino a él, pero además no me come. Más allá de los... Es decir, más allá del equívoco. Entonces, también hay una tensión ahí matemática poética, porque es, no me come, es, en México por lo menos, no me traga, es, no me soporta. Entonces hay un juego matemático, lenguajero muy interesante, en una tensión muy importante. Mi último punto siempre es, no sé muy bien cómo ordenarlo, pero es siempre mantener en tensión, y es lo que señalé, las matemáticas con la poesía, o el arte con la ciencia. Claro. ¿Sí? Sí, yo pensaba en esto... ¿Tú cómo lo piensas? Exacto, ¿cómo lo piensas tú? Totalmente en este sentido, por eso fui a la referencia del seminario 10, porque entiendo que en este tipo de frases que aparecen en la clínica, aparece esta vaivén topológico entre el sujeto y el objeto. Es decir, no me come, ¿no? Casi una posición subjetiva, la milleriana, podríamos decir, y también al mismo tiempo este lugar de objeto. Quiero decir, en ese sentido la pensaba, ¿no? Todo el tiempo hay ahí en el fantasma esta relación topológica, dialéctica entre sujeto y objeto. Lo pensaba de este modo, porque Lacan también lo dice, me hago cuadro o me hago velo. Claro, claro. Y además otra cosa, es importantísimo pensar, nuevamente, así como es importante, yo no hablo al lenguaje, sino soy hablado por él, yo no soy el dueño de mi campo visual. Antes de yo ver, soy mirado por otros. ¿No? Es un tema importantísimo en términos topológicos discursivos. Totalmente, totalmente. Gracias. Sí, no, al contrario, gracias por tu pregunta y por las aportaciones. Ajá. Creo que Karina tiene una pregunta. Sí. Hola Carlos. Qué gusto ¿Cómo verte. estás, Carlos? Un gusto, Carlos, que te quería agradecer, me encantó tu clase y te quería preguntar primero si está disponible escrita en algún lugar, artículo, revista, o si la pensás publicar, porque realmente me gustaría poder leerlo con detenimiento. Pues me tendré que hacer el esfuerzo para publicarlo, ya lo tengo casi hecho. Mi problema, me voy a ventanear un poco, mi problema Perfecto. Mi problema es que me cuesta mucho trabajo escribir y probablemente esté vinculado con el publicar, pero... Ok, pero eso lo podemos conversar después, porque podemos hacer una publicación corta, no tiene que ser una gran publicación, podemos hacer ver alguna forma de un artículo corto. Ya, y es que estoy metido en un callejón sin salida porque por un lado me caen muy mal los youtubers, no quiero convertirme yo en un youtuber, pero tampoco publico, pero bueno, ya no voy a hablar más de eso ahora. No importa, pero lo conversamos, lo dejamos abierto. Bueno, gracias, tenía dos preguntas para hacerte. Primero, me quedé pensando en un punto que vos marcaste, la construcción de una percepción, ¿sí? Todo lo que estamos trabajando es cómo se construye la percepción. Y el punto clínico que me hizo pensar esta frase tuya fue cuando el paciente, luego de una interpretación, dice, ahora que vos lo decís, lo veo. Entonces, trabajamos con material significante del paciente de tal manera que una interpretación del analista permite ampliar el campo de lo visible y sacarlo de lo invisible, o sea, ese movimiento invisible-visible que produce la interpretación. Eso es bien importante, Karina, pero voy a hacer un comentario. Espera que termino la segunda parte, porque la segunda parte viene conectado con esto. Y de ahí necesito trabajar con vos, y vos me podés presentar cuál concepto de sublimación, porque cada forma de
de procesar la teoría de Lacan implica una teoría de sublimación, Sí. y me gustaría saber la tuya, porque cada uno tiene la suya. Y la que a mí me está dando vueltas hace bastante, desde que estamos trabajando con el seminario 11, es una que está en el seminario 6, el deseo y su interpretación, está en la clase 26. Por las dudas te doy la página de Paidós porque es muy interesante. Claro. 513 la página, pues la tengo marcada porque vuelvo y vuelvo. Es el Fíjate lo seminario que dice. más gordo de todos, pero bueno, sí, ajá. Sí, yo sé, por eso te digo la página, 513. Fíjate qué interesante, que tiene que ver con todo lo que nos contaste hoy. Fíjate lo que dice. A ver, Lacan dice, ¿qué expresa el símbolo? Yo te propongo reemplazar símbolo por cuadro. ¿Qué expresa el símbolo? Lacan dice, el cual no es la superrealidad que creen, sino todo lo contrario. En esencia, está hecho de la fractura de la realidad, de su descomposición en partes significantes. La sublimación, digo, está en la reconversión del atolladero del deseo en la materialidad significante. qué interesante. Sí, porque además, a mí esa frase me remitió a toda tu explicación de la función del cuadro, y vos me estás hablando de matematización, y ¿qué está diciendo Lacan? ¿Qué estamos buscando con todo? Reducir a la materialidad significante. Al reproducir esa reducción es cuando yo logro hacer una interpretación, y como resultado, un paciente de esa reconversión del atolladero de deseo, el paciente como resultado de esa nueva estructuración de materialidad significante me dice, ahora que lo decís, lo veo. A ver, varias cosas. Es increíble esa cita. Me gustó Sí, mucho. es increíble, por eso la tengo súper marcada y claro. dije, Lo que pasa es lo que pasa es que es bien interesante esto, porque primero vamos a la etimología. Zúmbalo, con la y zúmbalo es un rompimiento. Símbolo viene de rompimiento, que era esta medalla que se rompía en dos y se le daba a una persona y luego a otra, ¿no? O sea, hay una ruptura. Esta frase que tú me propones, que es el cuadro, creo que, a ver si tú me dices si estás de acuerdo, Karina, y ahorita voy con el comentario de lo otro, que tiene que ver con que Lacan, lo que está leyendo en Foucault y lo que está leyendo en la historia del arte, es que son sus indagaciones del seminario, digamos que desde el 7, pero más decididamente desde el 11 hasta el 20, en cómo en la propia materialidad del significante está lo real. Se produce un real, que ya está en el caput mortum en la carta robada. Pero es eso, o sea, este punto de ruptura. Ahora, eso tiene que ver con mi siguiente comentario. Ahora lo veo, ahora cuando lo dices lo veo. Sí, hay una parte en que se reorganiza a partir de una interpretación o una intervención de un analista la redistribución de lo visible y lo invisible. Pero no se nos olvide que hay algo estructuralmente invisible. Una escotomización de la mirada. Para que haya mirada, tiene que haber una escotomización. Y tiene que ver con el punto de lo real. Y entonces es un punto bien interesante en términos de la práctica analítica. Hay cosas que no se pueden intervenir sobre ellas porque tienen que ver con un punto de caput mortum, de estructuralmente, de un real estructural. ¿Se entiende? Sí. Ahora, para pensar lo que vos me acabas de decir, Perdón, nomás una cosa. Parece que habías terminado, disculpa. Sí, voy. Perdón, porque para que quede muy claro, porque no quiero que quede en esta cosa como milleriana, de inefable. Tiene que ver con que cuando un analizante se encuentra con un real, tiene que ver con él. No importa que más investigue, no lo va a poder saber. Estructuralmente no lo puede saber. Que es un poco como cuando las pacientes llegan y dicen, me dejó el novio, quiero saber por qué y la intervención ahí puede ser, y si no lo sabe nunca. Es la cuestión de Dios es inconsciente. Perdón, ahora sí, Karina. El problema es que no es el concepto de real que nosotros sostenemos desde Apola, y yo personalmente tampoco. Yo trabajaría más con un concepto de real donde los tres registros están anudados, y yo te iba a proponer, a ver si se consigue ver, este cuadro, ¿lo ves? Sí. Sí, Sí, que es de la tercera.
Bien, ahí yo lo pienso más por ahí, que en la medida en que vos construís simbólicamente, corres esa línea de construcción simbólica por la interpretación, vos vas modificando el campo de lo real. Es distinto que pensarlo, que lo real es algo que no se va a acceder. ¿Ves? Es como si fuera lo real es lo imposible a ese momento, pero no es lo mismo a final de análisis, cambia. Pero pensándolo con eso de campos, es decir, que en la medida en que las articulaciones simbólicas e imaginarias de un análisis van avanzando, esa línea de cobertura de lo simbólico va hacia lo real. O sea, nosotros tenemos un concepto bien diferente de lo real de la escuela de los foros de campo de la Canal, y te lo digo porque yo estuve en la escuela. Y es un concepto, y te propongo algo, mira, Sí. esta es una escritora brasilera, pero este librito está en español, se llama Real Simbólico Imaginario en la Enseñanza de Lacan. Lo posteaste el otro día y me interesó Sí, muchísimo. es una amiga mía, te cuento, esto es muy serio, es una investigación de 12 años. Sí. Esta investigadora se llevó 12 años solo investigando imaginario, simbólico y real en seminario por seminario. Así que te digo, A ver, aquí es Brasil, no es Apola, sí. no es otra postura, tiene la misma posición. A ver, tengo que ser muy claro también en esto. Sí. Para mí es muy importante estar en una escuela por muchas cuestiones. Por el vínculo, con el vínculo, etcétera, etcétera. Otra cosa es que esté completamente de acuerdo o no con la forma de pensar lo real. Es decir, es muy interesante Correcto. en el seminario 22 pensar el nudo Borromeo como articulación de agujeros y entonces es real, imaginario y simbólico simultáneamente. Que es Correcto. Ahí está. ¿Qué es lo que aquí? Estoy completamente de acuerdo y en ese sentido, claro, Bien. y en ese sentido Bien. sigo las investigaciones de mi amigo Roque Farrán, que lo plantea desde ahí. No lo conozco, pero me puedes mandar esa información, me parece Bien. interesante. Bien. Sí, bien. Entonces, no significa que lo comparta. Y ya termino con esto, porque creo que ya nos pasamos Sí. del tiempo. Pero terminaré con Sí, esto. ¿Qué teoría de la sublimación? Hay una que me gusta Sí. mucho, igual es medio campechana, como decimos aquí en México, medio informal. Pero hay una inversión bien interesante que me gusta esa formulación, un poco a bote pronto, que es en Freud, es cómo la sexualidad se lleva a ser aceptada socialmente. Eso sería la sublimación en Freud. Mientras que en Lacan es como no hay objeto. No es posible, topológicamente no hay posibilidad de acceder al objeto. Es un recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué es la sublimación? La sublimación es la sexualización de las cuestiones sociales. Es justamente al revés. Es decir, cuando como, hay una cuestión sexualizada. Cuando hago pintura, o cuando hago arquitectura, o cuando doy una conferencia por Zoom, hay una cuestión de sexualización de las relaciones sociales. Es bien interesante eso. ¿Por qué? Porque no hay objetos. Yo dejaría ahorita en este punto, a menos que tú quieras decir algo más. No, perfecto. No más que le quería agradecer y que tenemos que lograr que publiques. Lo hablamos luego en privado. Conversamos en privado ese tema. Vale. Leandro. Bueno, gracias a todos por la presentación, por la participación, perdón. Gracias a Carlos por la presentación. Estuvo, la verdad, excelente. Fue súper orientativa. Y bueno, nos vemos entonces en alguna otra ocasión. Te podemos invitar de vuelta, espero. Por supuesto. Bueno. Saludos a todos entonces. Muchísimas gracias y saludos a todos los amigos. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Saludos. Saludos. Abrazo.